La Mosquitia, un paraíso, pero también un botín. Un botín que nos afecta no solamente a los hondureños, sus daños, sino que a toda la humanidad. Veamos, esta zona selvática es parte y fue declarada como patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque es uno de los pulmones del mundo. Es considerado uno de los 5 grandes bosques de Mesoamérica, para que veamos la dimensión y la importancia que requiere esta zona de Honduras. Pero enfrenta grandes amenazas: ganadería ilegal, narcotráfico, incendios forestales. Y no solamente eso, también extracción de oro mecanizado, pesca ilegal, apertura ilegal de carreteras. ¿Cuántas pistas clandestinas del narcotráfico se construyeron y después se destruyeron? Porque al final no solamente es el problema de la construcción, también la destrucción tiene un impacto terrible al momento de recuperar estas zonas. En 10 años, para que veamos la dimensión, que es cuando el momento que se ha apoderado el narcotráfico del país, se perdió el 25% del bosque tropical en esta zona, en este patrimonio mundial. 25%. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuándo se van a instalar entonces los juzgados ambientales? Que esa es una de las propuestas que tienen las actuales autoridades. ¿Por qué? Porque es necesario juzgar a estas personas y tener las personas especializadas para medir la dimensión del impacto. Y yo les hago el ejemplo. Estas narcopistas, destruyeron para hacer las narcopistas, pero también destruyeron más para destruir, valga la redundancia, estas áreas. Pero la recuperación, ¿cuánto tiempo va a durar? O sea, un bosque no se levanta en 5 años. Pero ese es uno de los grandes retos que tiene actualmente el gobierno. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Las alarmas se disparan tras el anuncio de las autoridades del Instituto de Conservación Forestal, donde afirman que la narcoactividad ha afectado 36,000 áreas forestales en la zona de La Mosquitia. De los bosques de La Mosquitia estamos hablando de la Reserva Tahuaca, Parque Nacional Patuca, también Reserva del Hombre Biosfera de Río Plátano. Se han perdido en 10 años cerca de 35,000 hectáreas de bosque, que representa el 25% del área. Y bueno, ha sido un proceso gradual de pérdida de bosque. La dinámica ha sido cambio de uso y se ha, como lo dice la revista Inside Crime, es motivado por el lavado activo, por la narcoactividad. Estas estrategias delictivas se han distribuido en diferentes zonas del país, donde los hechores de estas actividades buscan puntos estratégicos, principalmente en zonas de boscosidad, para su distribución, afirman autoridades. Podemos ver que las estructuras criminales anteriormente solo era el sector de La Mosquitia y el departamento de Colón. Pero hoy en día estas estructuras criminales han penetrado en zonas como departamentos del Paraíso, en Olancho, Atlántida, incluyendo Lloro. Y en estos sectores hay reservas forestales, hay zonas protegidas, zonas núcleos, y es donde han causado un gran daño ambiental. Estamos preparando lo que es un plan de restauración de estas zonas. Por su parte, analistas dan a conocer que estos sucesos no son nada nuevo en el país. Debido a ello, exhortan al Estado a contrarrestar esta problemática. El avance del narcotráfico, y específicamente en estos territorios donde se han deforestado una gran cantidad de hectáreas, se ha logrado gracias a la permisividad que ha tenido el gobierno de Honduras hace muchos años para que operen estos grupos. Ha existido poca actuación efectiva por parte del Estado para tener presencia en estos lugares. ¿Y a qué nos referimos con presencia? No es únicamente elementos que tienen que ver con patrullajes o con operativos, tiene que ver con una presencia real del gobierno de Honduras o del Estado de Honduras,
con diferentes oficinas, ¿no? La pérdida de áreas forestales es un problema que debería de importarnos a todos. La única forma de combatir esta problemática es creando mecanismos eficientes. Esto es un problema de suma preocupación, ya que en los últimos 10 años se ha reportado una pérdida en la cobertura forestal de la Mosquitia. En cámaras de Marvin Andino, informó Gabriela Plata. Gracias, Daniela, por recordarnos realmente ese grave problema. Honduras tiene muchos problemas, pero esto es muy importante porque el daño no solamente es para la comunidad, sino que para todo el mundo, porque es uno de los pulmones que tenemos aquí en Mesoamérica. Está aquí con nosotros el ministro director del FIS, el ingeniero Luis Solís, porque han ocurrido aspectos interesantes por el hecho de que luego de la cumbre del cambio climático en Dubái han surgido muchas reacciones. Incluso el mismo actor, Leonardo DiCaprio, felicitó al gobierno de la República por el planteamiento. Y antes de iniciar con nuestro invitado, vamos a darle lectura justamente lo que escribía el actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio. Dice, Honduras y el ICF Honduras y el gobierno de Honduras revelaron una ambiciosa iniciativa en el COP28 para rescatar y conservar la Mosquitia, el bosque más grande de Honduras, bajo el liderazgo del presidente Xiomara Castro. La iniciativa será fundamental para proteger este recurso natural vital y el equilibrio ecológico de la región y contribuirá al bienestar de las generaciones actuales y futuras. La iniciativa es una inspiración para la región y el futuro de los 5 grandes bosques de Mesoamérica. Según una investigación del THEWC, en los últimos 20 años, la Mosquitia se ha enfrentado a una serie de amenazas que han dado como resultado la destrucción del 25% del bosque de la región. Las principales amenazas son la apropiación ilegal de tierras para la ganadería, el crimen organizado. El 90% de la deforestación que ha tenido lugar en la selva tropical es el resultado de la ganadería ilegal. La nueva iniciativa de Honduras tiene como objetivo poner fin a la deforestación y eliminar la ganadería ilegal a través de 2,5 millones de acres de la Mosquitia y recuperar y restaurar 250,000 acres de tierra ocupada actualmente por ranchos ilegales de ganado. Las tierras anteriormente ocupadas por ranchos ganaderos ilegales serán restauradas en bosque y sistemas agroforestales que benefician a las comunidades indígenas. Además, el gobierno está encabezando mecanismos financieros innovadores para asegurar la longevidad de esta iniciativa que generará entre 7 y 8 millones de dólares anuales. La selva tropical de la Mosquitia incluye una serie de territorios indígenas, los Miskitos, Pech, Tahuacas y afro-hondureños garífunas, además de su biodiversidad como bosque primario intacto. La Mosquitia tiene una gran capacidad de almacenamiento de carbono y desempeña un papel importante en la mitigación del cambio climático. Es también uno de los 5 grandes bosques de Mesoamérica y es esencial para abordar las crisis climáticas y la biodiversidad. ReWild es miembro de la Alianza de los 5 grandes bosques que incluye socios como Alianza Bosques para proteger y restaurar los bosques de la Mosquitia, Selva Maya, Indio Maíz, La Amistad y Darién en América Central. Justamente era lo que escribía el actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio. Ya está aquí con nosotros el ingeniero Luis Solís, el ministro director del ICF. Antes de iniciar ya en profundidad, ¿les sorprendió a ustedes realmente este tuit tan profundo? O sea, esta reacción en redes sociales de Leonardo DiCaprio, porque sabemos que es un gran defensor del medio ambiente en el mundo. Sí, buenos días, también saludando a toda la teleaudiencia a nivel nacional. Lógicamente no esperábamos esta publicación. Sí, como Instituto de Conservación Forestal hemos venido trabajando de la mano con la fundación que preside Leonardo DiCaprio, que es ReWild. Al mismo tiempo también con la otra fundación, WCS, son nuestros socios, nuestros aliados estratégicos en la parte de conservación en esa zona de los bosques de la Mosquitia, pero también
somos realistas, somos conscientes que la problemática en la Mosquitia es compleja y para problemas grandes también es necesario tener grandes soluciones y es donde nosotros hemos diseñado de la forma más real posible dentro de nuestras posibilidades también considerando la otra parte de gestión de la cooperación externa, un verdadero programa integral como gobierno, un programa responsable, donde estamos planteando la realidad y las soluciones y la dinámica, cómo lo vamos a ir desarrollando, para recuperar esa gobernanza ambiental, la podemos decir, o forestal, en la zona de la Mosquitia. Hay diversos factores que están afectando drásticamente la cobertura forestal y nosotros como gobierno no podemos estar, por un lado, restaurando áreas, recuperando áreas de bosque, por el otro lado están deforestando áreas de bosque. Prácticamente hay un balance neutral o negativo en acciones. Además también la zona de la Mosquitia como gobierno, desde el primer día de gobierno, fue intervenida con acciones claras, pero después parte de intervención es tener acceso a datos, crear base de datos, interpretaciones de imágenes satelitales, interpretaciones de tasas de deforestación, dinámica de deforestación, ¿Qué tan difícil fue, ingeniero, medir, cuantificar realmente y medir este nivel de daño, de impacto ambiental? Porque estamos hablando de que no solamente es tala, es deforestación, es extracción, es pesca ilegal, tantas cosas, porque son tantos delitos que se cometen a diario en esta zona. Bueno, el punto de partida es el interés en resolver el problema. Lógicamente ahora como institución hemos aumentado en la zona de la Mosquitia más del 500% del personal, entre técnicos, guardarrecursos, paratécnicos, y nos permite tener esa conclusión concreta de la verdadera realidad en la amenaza ambiental. Nosotros a los 15 días de gobierno teníamos las principales variables de daño que existían, ya a través de modelos matemáticos, análisis de imágenes satelitales, interpretación de datos estadísticos, que lo fuimos a recuperar porque no había un interés. Como dijo la revista Inside Crime, el gobierno de Juan Orlando Hernández convirtió a la Mosquitia en un paraíso de la cocaína, donde fue permisivo para que muchos narcotraficantes entraran a destruir la parte ambiental, porque la dinámica de lavadores de activos, el narcotráfico, no tienen conciencia por la vida, lógicamente mucho menos van a tener conciencia por la conservación ambiental, que es vida. Al tener nosotros toda información, diseñamos con el programa Pandés Tamay, un programa presidencial que nos da recursos para hacer actividades de restauración. Empezamos a hacer las primeras acciones. Una de las primeras acciones que tuvo un efecto positivo en la conservación del bosque de la Mosquitia fue cuando el 30 de mayo del año anterior se inauguró el primer batallón de protección ambiental en la base militar del Aguacate. Prácticamente los operativos se volvieron dinámicos, no estacionados. Se activó la Fuerza de Tarea Interinstitucional, donde participa el Instituto de Conservación Forestal, y empezó la reducción en áreas de deforestación. Pero hay reducción, pero siempre hay deforestación. Nosotros con este programa estamos planteándonos llegar a la deforestación cero. Hemos tomado las áreas de bosque, definido la frontera forestal, donde en la reserva de biosfera del río Plátano, que es un patrimonio de la humanidad, hemos logrado disminuir una tasa de deforestación del 67%. Estamos defendiendo lo que ya está y aparte estamos recuperando lo que se ha dañado, pero los recursos, los fondos no son suficientes por la complejidad del asunto y tenemos que entender la realidad también del país. Este país quedó destrozado y toca reconstruirlo en todos los aspectos, en todos los sectores, en todos los componentes de la economía, la parte social, educación, salud, infraestructura. Este país hay que despegarlo, porque este país se atrasó. Después del 2009 hubo un atraso, causa de la corrupción desmedida, inconsciente, y al final 20 o 30 personas dañaron casi todo el futuro. Entonces, miren, ahí hay un gráfico.
Este gráfico es las tasas de deforestación a nivel nacional. En el 2014. Ahí miramos, sí, ese es a nivel nacional. Mire la dinámica. 2016. Empezamos con el 2006, que se manejaban 17.000, 18.000 hectáreas de bosque que se perdían por año, 2008, 2009. Pero hay un dato importante. Ajá. Cuando el golpe de Estado se dispara, miren, sí, se dispara prácticamente a cerca de 40.000 hectáreas. Después, en el 2016, 2015, ese es un evento que se dio el gorgojo descortezador en Bosque de Pino, que perdieron cerca de 500.000 hectáreas. O sea, en el 2016 vemos ese elevado por el gorgojo descortezador. Seguimos. Y se queda esa tendencia de deforestación. Pero ya no es el bosque de conífera, que es un bosque más resistente y es un bosque de fácil recuperación, restauración. Estamos restaurando esas áreas que se perdieron. Entonces, miremos, 2016 ya se maneja una tendencia, está manejando una tendencia. El 2020, cuando estamos confinados, todos estamos encerrados, las carreteras están solas, las industrias están solas, solo pero estaban las fuerzas de seguridad. Se volvió a elevar. ¿Había bajado? Cuando todo el mundo está encerrado, sí, cuando no había actividad económica en el país. Que ahí se reactivó, podemos decir, toda la actividad. Se reactivó y fue deforestación en bosques latifoliados, en nuestros bosques tropicales. Honduras es un país que el 56% del territorio es bosque, y es un país de vocación forestal. Sí. Y de ese 56%, más del 50% es bosque latifoliado. Pues en esos años, entre el 2019 al 2021, en el país se perdieron 226.000 hectáreas de bosque. De esas 226.000 hectáreas de bosque, el 45% fue en nuestras áreas protegidas, que son zonas que existe una veda, es un régimen de protección, que es un delito la deforestación. La deforestación es delito si no tienen permiso. La deforestación es delito en cualquier lugar, en cualquier tipo de bosque. Y de esas 112.000 hectáreas que perdió en áreas protegidas, 86.000 hectáreas fueron en esa zona del bosque de la Mosquita. Es un problema grande. Y como gobierno hacemos la intervención en el año 2022, que es parte del análisis de datos. La política del gabinete ambiental se desarrolla visitando la Mosquitia, los bosques de la Mosquitia, para ver la verdadera realidad integral, ¿verdad? La parte social, la parte de ingobernabilidad, eso es un claro hecho. Recuerdo que sobrevolamos la frontera con Nicaragua, el río Coco, donde miramos en la parte de Nicaragua el bosque conservado, los núcleos poblacionales distribuidos con escuelas. ¿Tiene mejor manejo Nicaragua? ¿Ha tenido mejor manejo Guatemala? Tiene mejor manejo, pero mire la diferencia, escuela, iglesia, área recreativa, su parque, el orden, y acá casas dispersas, pero dispersas, como dicen unos ranchos dispersos, en unas áreas deforestadas, que esa se llama la gobernanza del territorio, la gobernabilidad del territorio. ¿Se perdió la gobernabilidad de la Mosquitia, ingeniero? Es que nunca ha existido, el gobierno nunca tuvo presencia, los gobiernos nunca tuvieron presencia en los territorios, y eso es lo que hace vulnerable a la introducción del crimen organizado en esa zona. Altas tasas de analfabetismo, los niveles de vida, de condiciones socioeconómicas muy bajos, lo cual al llegar a eso genera un empleo, genera un ingreso, los altos niveles de pobreza, y las personas se vuelven protectores prácticamente de esta práctica, además de no haber institucionalidad que haga prevalecer las leyes, ¿verdad? Porque la deforestación es un delito, pues un delito que está tipificado en la ley forestal. Entonces, en la gráfica lo que queremos mostrar es, a través de la política ambiental, de los batallones de protección ambiental, perseguir el delito ambiental, hay una reducción, se reduce la tendencia. Sí. La tendencia, hay una reducción, ahí estaba la tendencia, es la última línea, y hay una reducción a 53.000 hectáreas de bosque. Este año tenemos cuantificado que son cerca de 51.000 hectáreas de bosque que se van a perder. Siempre hay reducción. Siempre hay reducción, es mínima, estamos hablando de un 8% en diferencia al año anterior, pero el 2022 al 2021 hay cerca de 36.000 hectáreas, cerca del 30% hubo una reducción de deforestación. ¿Dónde se intensificaron las acciones? Por la importancia, en la reserva de biosfera de Río Plátano. Ahí tenemos una reducción de la deforestación del 67%, área totalmente vigilada ante las constantes amenazas.
hay una dinámica de comportamiento. Mire, las áreas protegidas más amenazadas, donde hay más intensidad también de intervención del gobierno con las Fuerzas Armadas, con batallones de protección ambiental, el Comando de Apoyo a los Ecosistemas, es en la zona norte y oriental del país. Es todo ese corredor de la droga. Sí. O sea, ¿qué tan grave? Usted hablaba, el gobierno de Juan Orlando Hernández convirtió la Mosquita en el paraíso de la cocaína. O sea, palabras fuertes. ¿Qué tan grave y cómo se puede dimensionar? Y que nos explique usted más o menos cómo lo hicieron, porque yo creo que cuando decimos así nos quedamos cortos, porque usted que ha visto in situ la realidad, incluso los mismos videos no demuestran tanto el daño que se ha hecho. Claro. Se han hecho sobrevuelos en el área y hay áreas deforestadas que se miran desde la luna. Desde la luna, 650 hectáreas deforestadas de un solo. En el 2020. ¿Quién puede tener ese potencial destructivo? Recuperar a 650 hectáreas, ¿cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto tiempo cuesta? Y los beneficios que prestan a la humanidad en bienes y servicios, oxígeno, producción de agua, santuarios de vida silvestre, son altísimos. No solo Inside Crime se pronuncia sobre las acciones del crimen en la Mosquitia, también hay un reportaje también una publicación de Interpol, también habla de la Mosquitia, cómo se ha ido deteriorando por el acaparamiento de tierras. Ahí el problema es la deforestación. El 95% de la deforestación en esas áreas es para cambio de uso de suelo, para ganadería extensiva, son acaparamientos de tierra que se están dando, están colonizando, y ahí es donde el gobierno está interviniendo en evitar esas acciones en el mes de septiembre. Y cuando hablamos, por ejemplo, ese término, ustedes lo utilizan, ganadería ilegal. Es ilegal. ¿A qué se refieren a esto? ¿Cómo opera esta ganadería ilegal? Porque, ¿cómo opera? Es ilegal porque está en un área protegida. Las áreas de ganadería tienen los suelos para desarrollo ganadero, tienen su vocación, tienen su determinación territorial. Desde que está en un área protegida es ilegal. Ahora, viene el proceso de recuperación de esas tierras. Este año, en septiembre, se hizo una neutralización, lo llamamos nosotros recuperación de 360 hectáreas, pero tiene que dar la orden un juez. Ahí es donde hablamos del funcionamiento del Estado de Derecho, del funcionamiento del sistema. Está el reporte, está el operativo, la intervención directa, si hay personas infragantes deforestando, se captura, las Fuerzas Armadas o la policía lo pone a orden se judicializa por la Fiscalía y tiene que ir a un juicio, después tiene que ir a un juzgado para que dé una orden de desalojo. Es donde hay una iniciativa de parte de la Corte Suprema de Justicia, también de la Mesa Técnica Ambiental en el Congreso Nacional. Formamos parte como Instituto de Conservación Forestal y están también estas organizaciones, las hemos invitado a participar, que es los juzgados ambientales. Es una urgencia en el país tener los juzgados ambientales, se está avanzando, ya lo estamos discutiendo, las fuentes de financiamiento para poder operar, porque es una urgencia que tenemos en el país. ¿Podemos decir que para el próximo año podríamos tener estos juzgados ambientales o no? Ojalá, pero sí se tiene previsto tener ya operando los primeros juzgados ambientales que van a ser la discusión en la jurisdicción en el mes de junio, porque nosotros como institución tenemos este año cerca de 300 operativos con su informe por delitos ambientales para que proceda los entes operadores de justicia a empezar a judicializar y a juzgar. Porque mira, el delito ambiental tiene que ser de efecto inmediato, también tiene que ser un ejemplo la pena que se dé, pero no podemos pedir inmediatez cuando un juez, cuando un fiscal está atendiendo violencia doméstica, tanto tema y todo, tiene que estar especializado. Y tendría que estar también cerca de la zona. Lógicamente. Porque si lo traen Tegucigalpa a una ciudad, van a complicarse
o podría ser también de jurisdicción nacional para evitar el riesgo del funcionario. Pero eso tendría que haber un cambio. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado al ICF enfrentar en esta zona? Porque él lo habla, pero realmente los riesgos de seguridad son bastante altos. ¿Qué tan riesgoso ha sido realmente todo ese tipo de recuperación? Porque ahí no solamente estamos hablando de acciones ilegales, estamos hablando de que el crimen organizado mantiene control sobre esta zona. Porque es difícil erradicarla. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el ministro director del Instituto de Conservación Forestal, el ingeniero Luis Solís. Ha dicho frases impactantes y ha dicho que la administración de Juan Orlando Hernández convirtió a La Mosquitia en un paraíso de la cocaína. Que la dimensión que hay, o sea, la deforestación es tan grande que se mira desde la luna, porque son hasta 650 hectáreas de bosque que han sido deforestadas con fines de diferente manera, porque aquí no solamente vemos el bosque, también, por ejemplo, hay extracción de oro y otros minerales de manera ilegal, aparte de la ganadería ilegal. En esta extracción ilegal, ingeniero, ¿qué tan grave es la situación en estos momentos? Hay uno de los ríos, el Sico Paulaya, en esa zona, río Plátano, otro de los ríos afectados, el río Guayapa, acá en Olancho está fuera de esa área, río Patuca. Y en Sico Paulaya hay un lugar que se llama Champas. El año pasado se hizo un operativo inmenso, movilizaron hasta 3 helicópteros, decomisaron cerca de como de 50 millones en maquinaria sostificada que estaban utilizando para la extracción de oro. En extracción de oro es como decimos nosotros, lo fácil, se van a nancear. Se van a la ribera del río a destruir el lecho del río para hacer el lavado de la tierra y que quede lo que es el oro, destruyendo todos los cauces y lechos del río. Cuando se hizo ese operativo, hubo un decomiso, un optimismo. Participó las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Secretaría de Recursos Naturales, el Instituto de Conservación Forestal, INGEOMIN, la Fiscalía, el Ministerio Público. A la semana fueron liberadas las maquinarias por parte de la Fiscalía en Trujillo. Entonces ahí es donde este tipo de acciones es repetitiva en este país. Aquí en el delito ambiental se han capturado con evidencia infragante muchas personas y han sido liberados y han sido puestos en libertad. Hay una persona que fue capturada con un arma de guerra que lo tipifica la ley, como 9 años de cárcel, arma de guerra, fusil, 2 fusiles de asalto, y fue liberado por un fiscal en acción de robo de madera. Estaba robando madera en un área ilegal, corte ilegal de madera, con camión, vehículos, y lo liberaron. Entonces, aquí es donde hablamos que funciona la institucionalidad. Incluso hay situaciones, hay hasta denuncias, que la institución técnico presenta el informe, se va a acusar a una persona y después funcionarios de otras instituciones corruptos lo que hacen es hacer negocio con esa persona para no llevarla a judicializar. Y esa es una queja constante que para poder detener todo esto tiene que funcionar. Pero esta mafia, porque yo he venido escuchando desde hace mucho tiempo y lo escuchaba de muchos joyeros, porque antes por lo menos usted podía encontrar pepitas de oro Guayape, ¿se acuerda? ¿Verdad? Sí, que encontraba usted en las joyerías, hasta hacían, pero luego se trascendió de que el crimen organizado estaba operando, estaba haciendo estas extracciones ilegales de oro y plata y otros minerales aquí en el país. Sí. ¿Qué tan cierto es esto?
Había que determinar las estructuras, pero es el mismo modo operandi, digamos. Yo conozco la zona de Concordia, un lugar que se llama el Portillo Artesanal, todo el mundo salía con su bate a lavar oro artesanal, es un medio de vida, pero la forma agresiva, como cambió la dinámica de explotación del recurso, como esa dinámica inicia como en el 2012, donde entraba aquella gran maquinaria, unas colombianas para lavar oro y todo, cómo destruían los lechos del río. Se han hecho operativos, se han neutralizado, se está como constantemente donde se detecta la actividad de minería, que para hacerlo también necesitamos recursos de realizar sobrevuelos y todo. Toda actividad, toda acción para prevenir el delito ambiental necesita de recursos, necesita de una logística, necesita de coordinación y participación interinstitucional, si no, no tiene efecto. Pero en la zona de Sico, Paulaya, los cuerpos de seguridad del Estado, por la delicadeza del asunto, eran operativos de alto riesgo, porque se tenía información que también eran lavadores de activos que estaban dañando el recurso, la extracción de oro. Entonces, mire, aquí una conclusión, miremos integral la parte ambiental. O sea, el gobierno de la narcodictadura entregó los recursos a manos de criminales para sobreexplotarlos, saquearlos, destruirlos sin importarles, desaparecer cauces de río, desaparecer bosques, desaparecer vida silvestre. Ahora, por ejemplo, hablamos de vida silvestre. Esa zona del bosque de la Mosquitia es un corredor, es el corredor del jaguar, el corredor biológico mesoamericano. Y como se ha ido a intervenir a través de actividades ganaderas, el jaguar territorialmente tiene su hábitat, se le ha cambiado su hábitat, él sale y se alimenta de vaca, del ganado que está ahí. Ahora lo matan al jaguar. Ahora tenemos un problema de extinción del jaguar. O sea, el humano tiene un poder destructivo severo. Mire, hay una especie de jaguar negro, que es recesivo. De 100 jaguares, según los biólogos, nace uno. Nosotros identificamos uno, teníamos el registro de la aparición de ese jaguar y lamentablemente lo asesinaron, lo mataron. Sí. Lo mataron. O sea, qué conciencia, el valor de conservación que tenía ese jaguar. Los mayas lo miraban como Dios, era un Dios en la deidad maya. Y la inconsciencia, la misma que no tener un respeto por la vida, lo mataron porque comía el ganado, en vez de trabajar en un proyecto, en un programa que estamos también impulsando, cómo conservar el jaguar. Entonces todo esto ha ido a afectar esa área. Y eso es claro, una persona consciente aquí en el país. Hay personas que viven del sector primario de la economía, extracción de recursos, bajo la legalidad, bajo sus permisos, bajo la sostenibilidad, porque esos permisos que dan por instituciones responsables, lo que garantizan es la sostenibilidad, las medidas de mitigación para evitar el daño ambiental y nunca comprometer el recurso, pero lo ilegal es totalmente destructivo. Sí, y esto el ritmo, o sea, en estos momentos, ¿cómo podríamos decir que se encuentra este proceso? ¿Se ha contenido? ¿El cuál? ¿La deforestación? Hay una disminución, ya vimos el gráfico, hay una reducción de la tendencia, hay reducción en comparación al año anterior, nos alegra a nivel nacional. En esa zona, por el valor de conservación, hemos defendido la zona núcleo de la Reserva de Biosfera del Río Plátano. Hay una reducción del 67% de la deforestación en esa área. Ahora, no debería haber deforestación, y si aquí hay pérdida de cobertura forestal, debe ser a eventos naturales ocasionados por el cambio climático, como un evento de un ataque de plaga en un bosque, y daños que se ocasionan por incendios forestales que no los podemos evitar, no está en nuestras manos la prevención, solo podemos combatirlo, podemos monitorearlo y podemos un sistema de alerta temprana para poderlo atender o dar respuesta o evitar que se pierda menos cobertura de bosque. Pero ya cuando es por codicia humana, por acaparamiento de tierra, la destrucción de nuestros recursos, de nuestro bosque, yo creo no es permitido, es ilegal y es humanamente contradictorio a la dinámica de la sostenibilidad de la vida en este planeta. Sí. Ahora bien, el gorgojo descortezador fue una plaga que arrasó. Sí. O sea, ¿qué tan grande fue el nivel de daño? Y si ya se encuentra controlada esta plaga, ingeniero.
El gorgojo vive en simbiosis, en dinámica con el pino. Las variables de cambio climático, alta temperatura, afectación a incendios forestales, se da en bosque de pino, pino en sí no es ecosistema, hacen que se disparen las sobrepoblaciones, y una sobrepoblación viven como en el cambio. El cambio es, después de la corteza hay una parte donde está como la savia, como las venas de los árboles, donde circula el líquido, lo anillan y matan el árbol. Esa sobrepoblación hace que lógicamente se vaya expandiendo, a medida que se van expandiendo la mortalidad, hay sobreproducción y se genera plaga. Una plaga es cuando usted no controla una población, una especie, en el caso del gorgojo. Tragedia en el país. En 2014 se reportaron los primeros brotes de gorgojo, no era plaga todavía, brotes de gorgojo en el departamento de Hualaco. Indiferencia, falta de presupuesto. Soy testigo que no se podían poner de acuerdo cómo controlar un brote, un simple brote. ¿Quién lo iba a controlar? O sea, la falta de voluntad, la falta de decisión, porque el conocimiento siempre ha existido, el conocimiento. Vinieron a reaccionar cerca de 2 años después, y de esas 70 hectáreas, 14 hectáreas que se reportaron, estaban convertidas 14.000 hectáreas en el país. Ya era una población que no se podía detener. Después el gobierno viene y en el 2015-16 decreta una emergencia de 630 millones de lempiras. Oiga estos datos que le estoy dando. 630 millones para combatir la plaga. Ya no se podía combatir, ya se había ido de la capacidad de respuesta, se había ido de las manos. Lo que podía hacer era los árboles que están afectados, tirarlos al suelo, porque ya no podíamos evitar que se siguiera expandiendo la plaga. Sí. Y esa plaga, como que dije, barrió el bosque. Barrió. Resultado, se pierden cerca de 526.000 hectáreas de bosque. Si ponemos lo que costó combatir la emergencia, lo que se perdió, lo que cuesta, el recurso que pierde y lo que cuesta restaurar el recurso, el país pierde 1 billón de lempiras. 1 billón de lempiras. Qué trágico. Aprendizaje, ahí vemos. Se hacen las primeras, se va creando, y eso hay que reconocerlo, se crea el Departamento de Salud y Sanidad Forestal en el ICF, se va creando un laboratorio, se va creando información, pero esa información hay que darle una utilidad, ¿verdad? No solo estar teniendo datos estadísticos. La información sirve para inferir, para tomar decisiones. Sí. Este año nosotros tenemos las mismas variables que tuvimos el año anterior, este año 2023, las mismas variables más altas que se obtuvieron en el 2014-2015. La plaga da por efecto del cambio climático. Pero nosotros tenemos, como dice afinado, un sistema de alerta temprana, tenemos un sistema de monitoreo y tenemos un sistema de respuesta inmediata, tenemos un control de población. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, ingeniero, comparativo para que la gente dimensione, con el gorgojo fueron 600.000 hectáreas. Entre el 2015 y 2016. Sí, 530.000 hectáreas. ¿Qué tanto daño fue en comparación? ¿Qué porcentaje del bosque en general representa como estamos esto? preparados, del bosque de conífera estábamos hablando cerca del 30%, 25% del bosque de conífera que se perdió, ahora hay que restaurarlo, y cerca de 100.000 hectáreas de esas hubo cambio de uso de suelo. Se aprovechó que no había bosque, metieron caña, metieron café, metieron pasto. Pero este año, teniendo las mismas condiciones, aún más alto el nivel de riesgo, pero tenemos información, tenemos recursos a través del programa Padre Andrés Tamayo. Nosotros con las comunidades le dimos monitoreo, le dimos atención y le dimos respuesta inmediata al ataque de brote de gorgojo. No dejamos que hiciera plaga porque aparición de brote, un reporte de acción inmediata. Perdimos 221 hectáreas de bosque, controlando cerca de 848 o 900, no miro bien, 948 brotes. ¿Sabe cuánto se gastó? ¿Cuánto? Salvamos el recurso. ¿Sabe cuánto se gastó? 8 millones de lempiras. Yo creo que no llegamos ni a los 8 millones de lempiras. Lo que es tener un interés y un compromiso. Esta forma de... y otra acción también que hay que dejarlo claro. Como Instituto de Conservación Forestal, fuimos los responsables en hacer el control de la plaga. La vez pasada también entraba el maderero, entraba el inversionista en madera, entraba cualquier persona a hacer el control, y estamos seguros y tenemos la certeza
que más del 40% de la madera que se cortó, el bosque que cortó era madera sana, no estaba plagada, pero se hizo con fines comerciales. Sí. Al final se maneja una dinámica hasta como hay oferta, baja el precio de la madera, acapar, porque el mercado internacional el precio era igual. Y mire lo que gastó, 8 millones. ¿Cuánto perdimos? 221 hectáreas. Al final, la Universidad Autónoma de México le reconoce a Honduras, al país, le reconoce al gobierno, esa metodología y esa forma como hemos tratado la incidencia de gorgojo para no permitir que sea plaga. Y este año estamos preparados, este año tenemos una perspectiva climática similar. Nos estamos fortaleciendo con el laboratorio. Ahora ya no solo vamos al método convencional de cortar, quemar y dejar, ahora estamos también con el método biológico, control de población. Sí, tenemos mensaje que nos ha escrito al 3182-5600 sobre este tema para ver qué nos dice. Buenos días, licenciado y su invitado en el foro. Lamentablemente hoy en día en el mundo todo se resuelve con dinero. Nosotros no somos la excepción. Somos un país pobre, no tenemos los recursos para rellenar todos los problemas del país y le dedicamos más presupuesto a las prioridades que según el gobierno más lo necesitan. A los políticos no les interesa lo que sucede alrededor del país. Solo, licenciada, observe cuánto dinero se recetaron en bonos navideños. Solo con ese dinero cuánto se hubiera hecho por esa zona y la población. Ese es otro problema y serio que enfrenta el gobierno para preservar la salud del pueblo en cuanto al oxígeno. Juan Orlando, un hombre diabólico, descuartizó Honduras. Y eso en el actual gobierno repercute todo el daño hecho por este delincuente. Son problemas serios y hay que darle prioridad con mayor presupuesto para atacar este problema de forma frontal e inmediata. Poner leyes duras también, que deleguemos más ayuda internacional, porque si el narcoactivismo está destruyendo parte del patrimonio mundial, debe apoyar también, porque ellos también son parte del problema. Ojalá que estos políticos, en especial el Congreso, se pongan las barbas en remojo y legislen por una ley más fuerte para los que destruyen el área y mayor presupuesto de manera rápida e inmediata. Vea el nivel de compromiso del pueblo hondureño, porque es un problema y la gente está consciente que es un problema grave. Claro. Nosotros agradecemos, como Instituto de Conservación Forestal, tenemos áreas protegidas, microcuenca, tala ilegal, manejo forestal. Nosotros, nuestros principales socios, nuestros compañeros son las comunidades, los voluntarios. Y nosotros agradecemos el nivel de compromiso y apropiación que existe en las comunidades para poder lograr nuestro trabajo. Y otro punto, lo hemos hecho como humanos, los hemos puesto en lugar del que siente la necesidad para empezar a resolver. No vamos a imponer, no vamos a querer decir esta es la receta la construimos con ellos porque ellos conocen. Sí. Uno puede tener el conocimiento que tenga, puede tener los títulos que tenga, pero al final quien conoce la naturaleza, el bosque, los medios de vida y los valora es el que vive en la comunidad. Y eso es una realidad. Sí. Nos toca, no, como dicen, no vamos a llorar, hay que trabajar, nos toca un reto, lo vamos a sacar adelante. Todo el mundo está emocionado, todo el mundo está motivado en el ICF. Le hemos cambiado esa cara, las oficinas solo son para planificar, después hay que trabajar. Todo, como les dije yo, aquí estamos disolviéndolos en 200 cosas. Hagamos 8 cosas buenas para el país, pero hagámoslas bien hechas, que en realidad valga la pena. Y creo que en esa concentración hemos tenido los resultados como instituto. Hemos logrado... Eso le iba a decir. Y antes ya casi estamos finalizando el programa, sí me gustaría consultarle. ¿Qué tan importante fue para Honduras haber participado en esta cumbre del cambio climático en Dubái? Honduras siempre ha participado y tenemos que ser realistas. El año anterior nosotros fuimos como a experimentar, desconocíamos y nos dimos cuenta que a perder el tiempo iban las autoridades a las famosas COP. Fuimos a experimentar, tratamos de entrar, entramos a algunos espacios, no entramos a otros. Qué importante que nuestra presidenta es la presidenta pro tempore de la coalición de bosques tropicales, entramos como un bloque de países. Recuerde que ahí son los países industrializados, los poderosos del mundo, que son los que deciden. Son los que tienen el recurso, son los que tienen el compromiso, son los que más contaminan. Entonces es una situación como de moral, pero no sé qué tan moral es para ellos. La verdadera preservación y conservación de la captura de carbono. Como país tenemos, nos ayuda la presencia de la presidenta, nos abre esos espacios, nos deja fortaleza. Además que llevamos la cuantificación de captura de carbono en el país, 11.2 millones de toneladas, que nunca se había podido hacer. Lo que es la voluntad, no poner a trabajar a la gente y dirigirla bien.
Usted hágalo y va a tener resultados desinteresadamente. Usted dice, hay que hacer esto y esto porque lo ocupamos. Todo lo que se hace tiene un objetivo, no se disuelve. Lo hicimos, el más transparente de América Latina, esa cuantificación. Lo hicimos sin recursos, con recursos institucionales, con la Secretaría de Recursos Naturales, nos consiguió unos fondos, nosotros buscamos de otros. Yo paralicé la institución 45 días, todos los técnicos estaban en esa cuantificación, en esa medición. Esa es la carta de presentación y hoy nosotros, los organismos cooperantes, además de que tenemos un programa para Andrés Tamayo que lleva un año de ejecución y tiene resultados, cooperantes que hay aquí lo conocen. Muchos cooperantes han dicho, abran la ventana de Tamayo, lo que está en Tamayo lo queremos replicar como lo están haciendo. Sí. Porque es darle respuesta a las verdaderas necesidades ambientales del país. Al llegar nosotros, nuestra presidenta, posicionarse nuestra presidenta en el liderazgo, en un bloques tropicales, lo más importante para la captura de carbono, es el liderazgo, lógicamente, y al ver los resultados de gobierno con fondos propios, como digo, con orgullo, con lo nuestro, eso nos da soberanía, nos llena de patriotismo. Se mira la voluntad política del gobierno, se mira la seriedad del gobierno, el compromiso del gobierno y, lógicamente, abre la ventana y genera esa confianza con los organismos cooperantes en decir, sí vamos a invertir en Honduras, creemos lo que están proponiendo. Lo que ustedes están proponiendo se debe haber propuesto hace tiempo, pero nos perdíamos en consultorías, en eventos y no aterrizábamos con la gente. Nosotros estamos construyendo con la gente, con la participación ciudadana. Ahora bien, ¿piensan ustedes, ya para finalizar, porque el tiempo estamos sobre tiempo, invitar a Leonardo DiCarpio para que pueda visitar Honduras? Ojalá que viniera. ¿Lo pueden invitar ustedes o no? Podemos hacer la invitación, pero la invitación cuando se haga tiene que ser con dignidad y tiene que ser cuando tengamos, de lo que hemos propuesto, tengamos unos objetivos alcanzados, tengamos logros contundentes, que en realidad, para que él mire, sí se trabaja. Exactamente, sí ya canté el resultado. Mira, el tiempo se nos ha agotado, ingeniero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por el espacio. Cualquier consulta y todo, siempre estamos a la orden y dispuestos a colaborar. No, y nosotros también estamos interesados porque es un tema que nos compete a todos. Este 2023 fue un año donde vivimos en carne propia todos los efectos del cambio climático. Y esto por el mal manejo de nuestros bosques. Donde hay bosques, no hay problemas con el clima. Pero en la medida que deforestemos, vamos a ir sintiendo toda esa destrucción, porque cuando se destruye el bosque, nos destruimos a nosotros mismos. Muchísimas gracias al ministro director del ICF, el ingeniero Luis Solís, por habernos acompañado. Ustedes, televidentes, 1 millón de gracias por su sintonía. Ya está Ana y Catherine con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana, aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.